Nou episodi d'Això com és per a tornar a parlar de criminologia, de criminalística, de professionals del crim des de la part bona, des de la investigació. Sí, per això avui ens acompanya Patrick Salvador, que és el director del grau en criminologia de la BIU. Benvingut. Hola, què tal? Hola, Patrick, com estàs? Com te ho diria? A veure, el majordom és sempre l'assassí? El asesino en cualquier serie, película, libro puede ser el mayordomo, pero también puede ser tú o yo. Jo? Segur? Sí. Ai, això com és? Preguntaré sovint la millor manera de trobar històries que valen la pena. Això com és? Un podcast de Susa Pérez i Àngel Hernández. I és que darrere de cada crim hi ha una història i darrere de cada criminòleg el desig d'entendre aquesta història, d'entendre què és el que ha passat. Avui parlem de com es forma aquesta mirada, però des del punt de vista de la formació. Com es forma un criminòleg? Conta'ns. La criminología es una maravilla de rama porque es que abarca muchas ramas. El árbol, pues el tronco sería la criminología. Y todas esas pequeñas ramas son el derecho, la psicología, la sociología y luego otras que la gente no conoce como la biología, la química, la física. Todo eso nutre a la criminología. Por lo tanto, es una ciencia brutal y apasionante. Tu ho contes en un entusiasme que és envejable, que és genial, però jo no sé si els teus alumnes ho tenen tan clar quan se matriculen en el grau de criminologia què és la criminologia, perquè clar, ells veuen sèries en Netflix i arriben allí pensant que van a estar resolent homicidis un rere d'un altre. Es cierto que la criminología al principio es como un billete de 500 euros que sabemos que existen, pero no sabemos muy bien qué consiste. Pues lo mismo, sabemos que la criminología mola, pero no sabemos muy bien de qué trata, porque nos creemos que todo lo que nos venden en las series es real. Y como nos gustan las series, nos va a gustar sin duda la carrera de criminología. Y muchas veces es así, pero a veces no encaja la ficción con la realidad. I pot ser que aquesta gent que inicialment es matricula influïda per les sèries, per les pel·lícules, al final acabe descobrint una professió que és molt més apassionant del que es pensava? Pues claro que sí. Lo primero es que mucha gente confunde la criminalística con la criminología. Criminalística como investigación del crimen, lo que hace la Guardia Civil con las balas, por ejemplo, es un simple ejemplo, de la criminología, que es ese gran paraguas que abarca todo el estudio del delincuente, de la víctima, del delito y de la prevención. O sea, que la gran majoria d'estudiants del teu grau, d'estudiants de criminologia, no acabaran treballant en esos grans casos mediàtics, CSI. No. Muy pocos. Realmente hoy en día la criminología, por desgracia, tiene pocas salidas profesionales. Muchos de los que estudian criminología acaban en fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o en plazas puntuales, públicas, que la verdad queremos aumentar el tipo de plazas donde pueden hacer falta criminólogos. Y es que creo que de verdad un criminólogo puede estar en casi todas partes. Todos los ayuntamientos de España y del mundo deberían tener un criminólogo. Anem a posar exemples. Per exemple, un poble o una ciutat, el seu ajuntament, per a què podria utilitzar un criminòleg? A veces confundimos la labor de la policía con la de un criminólogo. La policía está para reaccionar al delito. Ante cualquier cosa que pasa, lo primero que hacemos es llamar a la policía. Y para eso está, para responder. Pero es que un criminólogo, su función también es la de prevenir el delito. El pensar, si tenemos un pueblo que está al lado de la playa, pues pueden venir, no sé, narcolanchas, por ejemplo. Vamos a prevenir esto. O si tenemos una ciudad con barrios marginales, ¿cómo podemos integrar estos barrios en nuestra comunidad social para que no haya delito en estas esferas? Aleshores, una vegada més, el que falta és eixa cultura de la prevenció, com en
tants altres àmbits. No? Si invirtiéramos en prevención, no tendríamos tanto delito. Clar, passa en salut, passa Correcto. en el medi ambient i passa també en la prevenció del delicte, per el que ens contes. Clar, el que passa, com en altres àmbits, és que la prevenció pot ser és cara, encara que a la llarga no, però a curt termini la prevenció per a les persones que prenen decisions en la nostra vida no és rentable, perquè no se veu, amb la qual cosa ho teniu complicat per a que les administracions o els polítics directament pensen en la figura d'un criminòleg per a previndre i per a estudiar contextos, factors ambientals que després poden explicar delictes. Claro, el Estado y todas las administraciones se preocupan de enseñar a los jóvenes que coman bien, que hagan deporte, que no tomen drogas, pero tampoco prevenimos en materia de criminalidad. No enseñamos a las instituciones a pongan un criminólogo en vuestro ayuntamiento o en esta comunidad de vecinos. Si hubiera un poco más de seguridad o conciencia colectiva contra el delito, pues nos ahorraríamos muchos gastos y sobre todo lo que nos interesa, que son muchos sustos. Però en una comunitat de veïns no és possible, o sea, es pot recórrer al treball d'un criminòleg. No es pot tindre en plantilla. Sí, En plantilla és complicat. Estem esperant arreglar l'ascensor i no hi ha diners. Pero sería interesante a tots els nivells per a fer prevenció. Sí, he puesto el ejemplo de la comunidad de Sí, vecinos. sí. Imaginaos en el Empire State Building, que hay miles de alturas. efectivament. Ahí sí que podemos contratar uno. Sí, i hi ha el famós crim de Carmel, no sé si coneixeu eixe crim, que va ser en un recinte tancat on convivien, se suposava que gent d'un determinat estatus econòmic i ahir va costar moltíssim desemmaranyar tot el que havia passat en eixe crim. Clar, és que Patrick ha dit la comunitat de veïns i jo m'he I anat no, a la i meva comunitat tu te n'has anat a ta casa, però n'hi ha comunitats de veïns que podrien pagar-se un criminòleg, doncs allí, escolta, Totalment, haver perquè a sigut... més hi ha edificis d'oficines on treballen milers de persones i esos milers de persones interactuen. Vosaltres, en el vostre dia a dia, també analiseu comportaments, actituds, ambients que poden induir al delicte. Quin tipus d'ambient podria ser el que més induiria a la comissió de delictes? Pues para que se lleve a cabo un delito hace falta que se articulen un montón de cosas. Cosas culturales, biológicas, ambientales. La teoría de la ventana rota dice así: si en un barrio hay una ventana rota, es probable que empiecen a haber más ventanas rotas. Esto es la criminología ambiental, lo que nos preocupa del entorno donde vivimos. Entonces, si una zona de nuestra ciudad, de nuestro pueblo, es susceptible de que haya delincuencia, es probable que si no la frenamos, se vaya extendiendo por toda la ciudad. Se retroalimenta. Esto todo, pensemos en esa ventana rota. Si la reparáramos, ¿cuántas ventanas rotas nos podríamos ahorrar? Patrick, el grau de criminologia, el que tu dirigisses o qualsevol altre grau de criminologia, des de quan existís? És a dir, des de quan la criminologia forma part o té una entitat pròpia en el món universitari? Hace 20 años que empezaron los primeros estudios en criminología en la Universidad de España, y fue creciendo, pero fue creciendo con un boom brutal. De hecho, hay un autor que dice que los estudios en criminología son muy sexys, porque en principio atraen, pero luego no sabemos muy bien qué hacer con ello. Pues esto es lo que ha pasado en España con los estudios en criminología. Y en las universidades valencianas pues ha sucedido lo mismo. Ha habido un incremento exponencial en oferta de títulos de criminología y en criminólogos. De hecho, casi todos los alumnos que cursan este grado en la universidad donde estoy yo son Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil, miembros del Ejército y luego ya residualmente algunos que tienen 18 años post-selectivo. Entonces la criminología va en aumento. Lo que necesitamos ahora es unas salidas profesionales que si queremos, las hay. I entenc jo que els teus alumnes que són policies nacionals, guàrdies civils, etc., tots aquests coneixements
pense jo que els incorporen en el seu treball, en el seu dia a dia. Però la gent que no pertany als cossos i forces de seguretat de l'Estat i està estudiant criminologia, quan acabe, ¿qué fa? ¿A qué se dedica? Pues como todas las salidas profesionales de hoy en día. Es como el que estudia Derecho o el que estudia Arquitectura. Tiene que buscar su salida en el sector. Y el sector de la criminología es escaso. Entonces, tenemos fuerzas y cuerpos de seguridad, siempre van a estar ahí, pero luego un mundo aún por explorar que son las instituciones penitenciarias. En las prisiones, ahí hace falta criminólogos. Y también en los ayuntamientos, sobre todo en este carácter preventivo que hemos hablado antes. Pero también en grandes empresas. O en el mundo de la seguridad privada, detectives privados, directores de seguridad, no vigilantes los típicos de la puerta de la discoteca, gente que sepa un poco articular una seguridad, una empresa de seguridad. Para eso está la criminología. La figura del detectiu privat, com es fa detectiu privat? Yo soy detective. Tú eres detectiu privat. Yo soy detective. Pues hay que cursar unos estudios y luego... On s'estudia per a ser detectiu privat? Hay dos tipos dos modos de cursarlo. Por la universidad, haciendo ciertas asignaturas, o por módulos específicos de seguridad privada, de detective privado. Con cualquiera de los dos itinerarios, vas al ente encargado de habilitarte, que es el Departamento de Seguridad Privada de la Policía Nacional, que depende del Ministerio de Interior, y te habilitas. Entonces te dan una tarjeta, que es muy curiosa, que pone seguridad privada y detrás pone detective privado. Y luego puedes ir sumando habilitaciones de seguridad privada. Puedes ir sumando la de director de seguridad, vigilante de explosivos, cualquier chorrada que podamos pensar que estos son solo para frikis de la seguridad, pues puedes ir sumando puntos. ¿Y todo eso te habilita el mismo departamento de la Sí, correcto, policía? correcto. El mismo departamento de seguridad privada de la policía. En Valencia está en la calle Cádiz y en cada capital de provincia hay un sitio donde poder acudir. Un detectiu privat i un criminòleg poden treballar de la mà. Estic ja parlant d'una faceta específica del treball de criminòleg. Poden treballar de la mà. Sí, coma. Pero hay una cosa que la gente se olvida y es que los detectives privados no pueden investigar delitos públicos. Eso es muy importante saberlo, porque muchos acaban de detectives queriendo ser como Sherlock Holmes investigando muertos y no se puede, por lo menos en España ahora mismo. En cuanto sabemos o tenemos noticia de un delito, los detectives tienen que comunicarlo inmediatamente a la policía y dejar de investigarlo. És a dir, per exemple, tres casos concrets que un detectiu privat podria investigar o un caso, sí, tres casos concrets que un detectiu privat podria investigar y tres casos que no, per exemple. Vale. Pongamos que en una empresa un trabajador coge la baja porque se ha roto la pierna. Pero el jefe tiene dudas de si de verdad está malo o no, porque lo ha visto por ahí de fiesta, lo ha visto corriendo la media maratón de Valencia. Entonces contrata un detective privado para que investigue si está realmente lesionado y ha cogido la baja correcta o está fingiendo. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo. Yo quiero demostrar que en esa casa que la he alquilado a mi vecina Menganita, está viviendo ella y no la ha subalquilado a otras 500 personas para hacer fiestas. Pues yo contrato un detective privado. O quiero demostrar que mi novia, mi novio, está con otra. Un detective privado. Exacte. Para eso están los detectives. Això són els casos més... I després, aquesta investigació, quina validesa té? Com... Claro, el detective hace un informe e irá al juicio y declarará como testigo. No como un testigo más que lo ha visto por la calle, con un testigo con una palabra que tendrá una especial... Pero no té valor d'informe pericial, tampoc. Sí, puede tener valor de informe pericial. Y respondiendo a lo anterior, imaginémonos que esa persona que va a la casa a comprobar que está alquilada por Menganita, llega y encuentra un cadáver conforme abre la puerta. Alto, ahí tengo que ir a la policía. No podemos seguir con la lupa como Sherlock Holmes a investigar ese crimen. Com el CSI. Hi ha gent que estudia criminologia i al final se'n va de la carrera. Entenc jo, per l'entusiasme en què tu ens ho estàs contant,
que jo estic per apuntar-me, Ja, sí, perquè a no mi m'han tenim entrat temps. ganes de... Ja, el Però problema hi ha és... gent que diu, mira, jo me ho dice perquè no és el que pensava. ¿Això existís també o no? Sí, mucha gente entra pensando que CSI está en todas las calles de Valencia y realmente no es así. Mucha gente que se piensa que la criminología es tan sexy como nos lo han vendido y luego pues realmente no es así. No digo que no sea sexy, a mí me lo parece, pero sí que lo que nos venden es una cosa también influenciado por las Por el series, cine, por ejemplo, claro, el cine, los claro. libros. Agatha Christie hace 50 años y hoy en día, pues pasando por CSI, programas que salen en televisión que no voy a nombrar por no hacer publicidad. Escolta, ja que has dit CSI, quines tècniques s'utilitzaven en CSI? Perquè jo pense que s'utilitzaven tècniques que en el seu dia tots pensàvem que era ciència-ficció. Per exemple, quan una imatge borrosa feien un procediment i de repente la imatge estava nítida perfectament. Això, en els temps del CSI, que no sé si la sèrie té 20 anys ja, això era ciència-ficció, però és que ara això és real. Amb intel·ligència artificial més o menys es pot fer. Ha ido avanzando todo esto, pero si una matrícula está borrosa, está borrosa. Se puede intentar rescatar, pero si está borrosa, está borrosa. Y a la vista está, es que estoy recordando un crimen de hace un par de años en el que captaron un coche en la zona de la pista de Silla y la matrícula estaba borrosa. I no van poder fer res. Y nada. Però clar, és que en estos moments crec que la tecnologia, la intel·ligència artificial ha avançat moltíssim. Per tant, pense que coses que a lo millor fa 2 anys i fa 20 eren ciència-ficció poden acabar sent tècniques reals. Però falta que les tècniques hagin arribat fins a les persones que estan fent la investigació, que de vegades és un altre debat. va el narco con su yate i la pobreta Guàrdia Civil darrere que no arriba. Clar. Sí, es la inteligencia artificial, igual que todo, se ha ido buscando su hueco en el crimen y también en la investigación criminal. Claro. Son dos carreras que a veces, pues el crimen muchas veces va por delante. Claro. Mirad los narcos en la zona sur de España, cómo llevan lanchas mucho mejores que las de la Guàrdia Civil. O en telecomunicacions, també destaparen un cas que els narcos havien aconseguit una comunicació encriptada que a la policia li va costar moltíssim accedir a aquestes comunicacions perquè ells simplement havien invertit en tecnologia. Els roïns sempre van per davant. Clar. A veure, sempre no, però moltes voltes van per davant. I per la ciberdelinqüència, per exemple, la Policia Nacional totes les setmanes està en els seus comptes de les seues xarxes socials creant contingut per a informar de noves tècniques de ciberdelinqüència. És que és complicat i damunt, si els roïns tenen més accés a totes aquestes tècniques i els bons no tenen els suficients mitjans, hi ha un desajust que complica un poc la resolució de tota aquesta situació. Sí, lo que antes hablábamos de fake news hace un par de años, ahora es que ha ido evolucionando a niveles insospechados. Por ejemplo, me viene ahora a la mente esos vídeos de Sánchez o Feijóo que van hablando y van diciendo, cómprame esta criptomoneda. Y nosotros sabemos que es completamente una estafa, pero los abuelitos de nuestro pueblo pues no lo ven así y se lo creen e invierten en esa criptomoneda. Entonces avanza la maldad con base en la inteligencia artificial. I parlem un poc més de les víctimes. Com s'ocupa la criminologia d'atendre a la víctima? Sobre todo de la investigación. ¿Cómo podemos investigar para que la víctima se vea reparada? Y esto es muy importante porque también el papel de la justicia restaurativa, como la mediación, los círculos, el diálogo, puede ayudar mucho a la víctima. Que el agresor tome conciencia de lo que ha hecho y que la víctima se vea reparada. Este doble tuerca es lo que la justicia aspira a alcanzar. Estem en la recta final del podcast i jo sí que voldria parlar de la criminologia i el seu paper en el món de les presons. Quin marge d'actuació hi ha ahí i per què és tan important el treball dels criminòlegs? Perquè la gent que està en presó després ha d'eixir de la presó i l'objectiu és la reinserció.
I el treball que es fa ahir en la presó, i entenc que els criminòlegs tenen un marge de maniobra prou gran si compten amb el suport de l'administració. Totalmente, totalmente. Yo voy a decir una frase que igual es un poco impopular, pero la gente que está en prisión no es gente malvada que tenga mal dentro, sino es gente con problemas. Si vas a la prisión te das cuenta que es un mundo de gente pobre, un mundo de gente con vidas destrozadas, que en la infancia ha sufrido, que luego ha adquirido la maldad derivada de otros problemas. Y son estos problemas los que estamos llamados a solventar. En los casos en los que un hijo mata a sus padres o algo escabroso como algo tan deleznable como la violencia de género, también es derivado de problemas. Por ejemplo, en la violencia de género del patriarcado, en muchos casos, o en casos del hijo que mata a sus padres o viceversa, de violencia en la infancia. Todo viene por algo. La maldad no sale de ningún lugar. Es cierto que hay componentes biológicos, pero no lo es todo. Entonces ahí el criminólogo tiene que trabajarlo. En prisión se puede reeducar a las personas, cuya finalidad es reinsertar. Entonces, un doble engranaje. Reeducación, reinserción social. Ens quedem en aquest concepte. T'anem a proposar, Patrick, 3 titulars i jo pense que tu encertaràs. No me mires els papers, que estem molt propers. Ah, de veres? No. No me mires els papers, que estem molt propers. Així jo tinc 3 titulars. Val? Tenim un és cert, un és real i els altres 2 no ens consta que siguen reals, però potser podrien ser. ser-ho. A veure, Susa, anem a ficar música de... Vaig jo en els titulars, no? Vinga, va, tira-li. Fingís el seu segrest per evitar donar explicacions a la seva dona sobre on havia passat la nit. Aquest és el primer. El segon, detingut per robar 200 quilos de formatge per a un sopar romàntic. I el tercer, un home denuncia el robatori del seu cotxe i descobrís que el va vendre borratxo. 3 titulars. En quin dels A veure, 3? n'hi ha un que és cert i 2 que no. Mirad cómo es el mundo, que me creo los 3. Mira, a veure, jo sé la resposta, però jo d'inici diria 200 quilos de formatge per a un sopar romàntic? No, No. pero kilo y mig sí. Quilo i mig, sí. I una Sí que m'ho botella de creia. vi també. Aleshores, i si el descartem? Descartamos el número 2. El número 2, val. Detingut per robar 200 quilos de formatge per a un sopar romàntic, no és. No. Ens queden 2. El que fingís el seu segrest per evitar donar explicacions a la seva dona de on havia passat la nit, i un home denuncia el robatori del seu cotxe i descobrís que el va vendre borratxo. Buah. Me lo creo los 2, pero si me tengo que quedar con uno es con el primero. Me quedo con Sí. las explicaciones donde haría falta un detective privado para demostrarlo. Ahí està, mira, diu: un home de 48 anys està sent investigat per la Guàrdia Civil per simular el seu propi segrest. Ho va fer per evitar haver de donar explicacions a la seva dona sobre on havia passat la nit. Quina por li té a la dona. Diu, els fets van ocórrer prop de Logroño. L'home es va presentar nerviós en comissaria amb la roba trencada i afirmant que 3 desconeguts l'havien segrestat i retingut en una furgoneta. Però la seva versió no quadrava, no estava brut, tot i que havia plogut molt aquella nit. I això va fer sospitar els agents. Finalment, l'home va confessar que ho havia inventat tot per no haver de donar explicacions a casa. I a casa donaria explicacions d'això i de moltes altres coses. La realitat és que a voltes supera la ficció, eh? Sí. Y luego el crimen posterior que habría en esa casa ya será digno de analizar. En fi, Susa, tanquem el cas. Per avui, Tanquem el cas. perquè això donaria per molt més, no? Efectivament. Patrick Salvador, criminòleg i director del grau de Criminologia. Ha sigut un plaer que hagis vingut. Nosaltres hem après moltíssim en esta entrevista i sobretot jo me quede en una cosa, que la criminologia no és només pissarres transparents i unir punts amb fils rojos. En cordellets, de color. És molt més. Tornem en un altre episodi amb més històries que valen la pena. En Això Com És. Això Com És, un podcast de Susa Pérez i Àngel Hernández.